Jesús está cenando junto a sus discípulos. Fuera del recinto que estaban ocupando, esta era la situación, el contexto histórico de aquel momento. La región donde Jesús había caminado durante todos esos años estaba ocupada por el Imperio Romano. Y para quienes han leído un poco de la historia o han visto documentales o filmes que reflejan la época histórica del momento en que Cristo vino a este mundo y vivió en este mundo, usted podrá percatarse que había un grado desenfrenado de inmoralidad. Quizás usted piensa que hoy lo hay. No, desde la antigüedad ha habido momentos de gran inmoralidad en las sociedades. Y cuando el Imperio Romano, mientras avanzaba su fuerza política y social, también avanzaba la inmoralidad que promovía. Era una sociedad pagana y muy inmoral. Y mientras Jesús estaba tomando la cena con sus discípulos fuera de ese recinto, eso es lo que estaba ocurriendo. Políticamente, el emperador romano afirmaba en todo lugar que conquistaban ser merecedor de adoración. Por lo tanto, aunque eran tolerantes con las religiones de los lugares geográficos que conquistaban como imperio, pero donde quiera que llegaban, esperaban que esas comunidades reconocieran al emperador como Dios y le rindieran tributo al emperador como Dios. Eso estaba pasando mientras Jesús estaba tomando la cena con sus discípulos. En ese mismo momento también la tiranía del imperio era férrea, era brutal. En el caso de los judíos, de vez en cuando había rebeliones contra el Imperio Romano. Por cuenta de eso, se dice que en un momento, cuentan los historiadores, usted puede leer y recomiendo el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, un autor latinoamericano, pero que domina muy bien toda la historia del cristianismo. Y en el primer tomo de su libro, él cuenta cómo en un momento el Imperio Romano intenta colocar el águila imperial, que era símbolo del imperio, encima del templo judío. Y hay rebeliones. Y en una de esas rebeliones tuvieron que usar la fuerza del ejército romano. Y la manera en que detuvieron fue llevando a cabo 2,000 crucifixiones de judíos. Crucificaron a 2,000 judíos. Ese era el imperio de esa época. Mientras Jesús estaba tomando la cena con sus discípulos. Fuera de esos recintos, ese era el ambiente político y social. La esclavitud también era común y abundante en esa época y los judíos, por lo tanto, ansiaban desesperadamente ante la opresión del Imperio Romano, ante la inmoralidad, porque ellos tenían otra ética. La Torá les enseñaba otra ética, los 10 mandamientos, les advertían cómo debían vivir en medio de una sociedad pagana. Por lo tanto, ellos ansiaban desesperadamente la llegada de un caudillo político que les liberara de toda aquella opresión y del yugo romano. La situación espiritual también llamaba la atención porque los judíos tenían diferentes sectas, diferentes partidos y tenían algo en común. Ellos albergaban la esperanza escatológica y mesiánica. Ese Mesías que les iba a liberar, y con la llegada del Mesías se establecería un reino, escuche, de paz para el pueblo de Israel. Sin embargo, mientras Jesús tomaba la cena con sus discípulos y años posteriores, esto es lo que sucedía. Después de 400 años de silencio que Dios levanta a Juan el Bautista, un profeta reconocido por Cristo como un magnífico profeta. Usted sabe cómo termina Juan el Bautista, ¿verdad? Decapitado. Y decapitado por cumplir con su misión profética de denunciar el pecado y la inmoralidad y llamar a los hombres al arrepentimiento. Por eso lo decapitaron. Esa era la condición espiritual de la época. La condición espiritual de la época es que mientras Jesús enseñaba, escribas y fariseos, celosos de que el helenismo pudiera invadir también la cultura y la religión judía, eran tan estrictos al punto que se llegaron a convertir en gente hipócrita religiosa. Y se opusieron a Jesús. Son de los principales opositores en los evangelios contra Jesús. Esa era la situación espiritual. Escribas y fariseos, judíos, maestros de la ley, se levantaban tratando de hallar causa para que Jesús pudiera ser acusado. Y en medio de todo ese ambiente,
debido al el imperio romano que atraía también a griegos a toda esta región de Jerusalén. Tanto griegos que habían venido a Jerusalén para orar en la fiesta de la Pascua, en el momento en que Jesús está tomando la cena con sus discípulos. Y judíos que seguían a Jesús a grandes multitudes. Usted puede leerlo en Juan capítulo número 12, versículos 9, 12 y 29. Dice la Biblia que esas grandes multitudes que seguían a Jesús entre los griegos y los judíos se mostraban incrédulos. Así dice la Biblia en Juan 12, 37. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, demostrando su deidad, demostrando su amor para con la gente, demostrando su interés en que la gente recibiera a Dios en sus vidas. Juan 12:37 literalmente dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así que quiero que vaya sintiendo la atmósfera del ambiente político, el ambiente social, las condiciones espirituales de toda aquella gente. Y aún más, no solo ahora estoy hablando de la inmoralidad que traía el imperio romano al contexto en el que Jesús estaba desarrollando su ministerio. No solo estoy hablando de la brutalidad con la que actuaban contra los judíos que se rebelaban contra ellos. No solo estoy hablando ahora de la situación crítica espiritual de escribas y fariseos, de un gobernante que no resistía la labor profética de Juan el Bautista. Escuche lo que dice la Biblia de los discípulos del Señor. Cuando usted lee Juan 12:16, dice de la siguiente manera: estas cosas, Jesús les está dando enseñanza, y dice la Biblia, estas cosas no las entendieron sus discípulos. No los romanos, no los griegos, no escribas ni fariseos, sus discípulos. No las entendieron al principio. Y el contexto teológico del pasaje bíblico que vamos a leer hoy en Juan, capítulo 14, versículo 27, pero todo ese contexto está brindando enseñanza sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Jesús le dice, yo me voy a ir, van a suceder varias cosas, hay varias malas noticias que quiero compartir con ustedes y que se las debo dejar dichas, pero yo quiero decirles que después que yo me vaya, vendrá el Consolador. Ustedes no estarán solos. Así que Jesús ha hecho ya su entrada triunfal desde el domingo anterior a Jerusalén. El lugar donde iba a ser apresado, injustamente enjuiciado, maltratado, crucificado, muerto y sepultado. Pero Jesucristo, siendo totalmente Dios, sabía que sería crucificado, que sería llevado a la cruz. En Juan capítulo 12, versículo 23, Él le dice a sus discípulos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En Juan capítulo 13, versículo 1, todo esto es contexto de la escena que les estoy compartiendo hoy. Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y ahí les cuenta. Así que Jesús, mientras cena con sus discípulos el jueves, en la noche en el aposento alto, le comparte en medio de toda la situación crítica, social, política y espiritual, a eso le añade malas noticias. Y en Juan capítulo 13, versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El ambiente afuera está difícil. El ambiente afuera es pésimo moralmente, espiritualmente. El ambiente afuera es tenso porque hay líderes religiosos que hasta aquí se me han opuesto. Pero yo me siento triste porque aunque fuera de estas cuatro paredes esto es lo que está pasando, esta es la escena política y social de nuestra época, les tengo que decir algo. Uno de ustedes me va a traicionar. Y comienza a decirles en Juan 13:33, por ahora me han seguido. Ustedes han comido donde yo he comido. Ustedes me han acompañado en las aldeas y ciudades donde yo he caminado y le he predicado a la gente. Ustedes han dormido en lugares donde yo he dormido. Ustedes me han visto vivir delante de ustedes. Han andado conmigo por más de estos 3 años. Pero tengo que decirles algo, a donde yo voy, ahora ustedes no pueden ir. No me van a acompañar más. Así que esto sorprende a sus seguidores. Es como que alguien que ha estado contigo los últimos años te dice, hemos comido juntos, hemos compartido juntos, hemos tenido experiencias tremendas, me has escuchado mis enseñanzas, sabes quién soy yo te he conocido más a ti, pero hasta aquí. Ahora donde yo voy, no, tú no puedes ir. Y no solo eso, en Juan capítulo 13, versículo 36, entonces
les dice, no es que tan solo no puedan ir donde yo voy ahora. Es que ustedes hasta aquí me han seguido, pero a partir de ahora no me van a poder seguir. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú ahora no me puedes seguir, mas me seguirás después. Jesús le dice, no solo no pueden venir conmigo, ahora tampoco me pueden seguir, no solo no podrán estar conmigo, no solo tienen la mala noticia de que no podrán seguirme, sino que además de todo eso, uno de ustedes me negará. En Juan 36, 38 dice, de cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Uno me traicionará, otro de ustedes me negará. Inmediatamente quiero ahora llamar vuestra atención a Juan 14, 1. Abra su Biblia si la tiene, o abra su app en el celular o en el iPad donde la tenga. Y si no, mire la pantalla porque no quiero que se pierda esto. Ya les he dicho todo el contexto social, político y de crisis espiritual que había. Ya les he contado las malas noticias que Jesús acaba de revelar a sus discípulos. Y en medio de ese contexto, ahora Jesús les dice, todo parece estar luciendo terriblemente mal. Pero quiero que sepan, no se turbe vuestro corazón. Y una vez más, cuando usted lee el versículo 27, ahora les dice, no se turbe vuestro corazón, y les dice algo más, ni tengan miedo. Así que en 2 ocasiones, en medio de todo ese contexto que era una realidad, no podía ocultarse la realidad que estaba viviéndose en esa época y todo lo que iba a suceder, Jesús les declara 2 veces, no se turbe vuestro corazón, no se inquieten, no se preocupen. Jesús sabía que sus discípulos se sentirían turbados, no solo por las malas noticias que les acaba de dar, sino además por lo que les esperaría a cada uno de ellos en el mundo. Así que Jesús, siendo totalmente hombre, sabía lo que significaba sentirse turbado. Les está diciendo, no se turben, no se inquieten, pero es que la propia Biblia, el propio evangelista Juan, nos deja ver que el hombre que estaba diciéndole a aquellos en medio de esa situación, no se turbe, él sabía qué significa sentirse turbado. Y cuando usted lee Juan capítulo 12, versículo 27, dice, estas son palabras de Jesús, ahora está turbada mi alma. Jesús, Dios hecho hombre, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Así que en medio del profundo deterioro del contexto social, espiritual y político, Jesús, a más de eso, ahora debía enfrentar la traición de Judas Iscariote, uno de sus discípulos. La negación de Pedro, uno que no además era discípulo, formaba parte del círculo íntimo de Jesús. La vergüenza pública por causa de los juicios injustos, el sufrimiento antes de la cruz, la crucifixión y su muerte. Y en medio de circunstancias increíblemente difíciles y humanamente desesperanzadoras, Jesús hace resonar ahora una de las declaraciones más impactantes y esperanzadoras para sus discípulos. Cuando al mirar el contexto parece que no hay esperanza para todo lo que está pasando y para quienes están viviendo ese momento. Y en medio de las malas noticias parece no haber esperanza para quienes las están escuchando. Ahora les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que ante una escena tan oscura, la misma persona que me está compartiendo noticias, porque Él es Dios y sabe lo que va a suceder en el futuro, de las cosas negativas que van a suceder ahora, con toda autoridad, ven y diga, pero no se preocupen, no se intranquilicen, confíen, no tengan miedo, y esta es la razón, yo les doy paz. Y la paz que les estoy dando es totalmente diferente a la que el mundo les puede dar. Así que aquellas palabras de Jesús dichas en un contexto religioso, social y político muy negativos hace más de 2000 años en Jerusalén tiene utilidad y permanencia para nosotros en el contexto de hoy y en este lugar. Y les puedo decir algo, de si en medio de un contexto tan deplorable y decadente, Jesucristo le pudo garantizar a sus discípulos la paz divina, te puedo asegurar que no existe nada ni nadie que impida hoy a los seguidores de Jesucristo experimentar esa misma paz. Porque cuando tú y yo miramos la condición moral en la que se encuentra el mundo hoy, la situación social y cómo los políticos manejan la política para a veces empeorar mucho más el mundo de lo que está, entonces deberíamos prestar atención a las palabras de Jesús
Y es lo que quiero dejar en tu mente, en tu corazón, y considero la verdad principal, espiritual, que Jesús está comunicando a sus discípulos. Y es que solo Jesucristo produce paz divina en el corazón abatido. Cuando el corazón está abatido, cuando la mente está preocupada, cuando todo en el interior nuestro está inquieto, quien único puede poner paz divina en el corazón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en estas palabras de Jesús, así breves, de una manera tan directa, cuando se la dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo he hallado 3 realidades sorprendentes de la paz que ofrece Jesucristo. Y la primera es esta: la paz divina viene de una relación personal con Dios. En el versículo número 1 del capítulo 14 de Juan, quiero que lo lea. Dice, no se turbe vuestro corazón. Y mire cómo se garantiza eso. Aquí hay un llamado de Jesús. Dice, creed en Dios, creed también en mí. En otras palabras, la única manera en que tú y yo podemos tener garantizada esa paz en nuestro interior es cuando tenemos una relación personal con Dios a través de la fe. ¿Sabes cuántas veces se repite el verbo creer en el Evangelio de Juan? 99 veces. Es un verbo clave. ¿Por qué? Porque el propósito con el que Juan está escribiendo todas estas narraciones, todos estos acontecimientos históricos, es para que aquellos que están leyendo su Evangelio crean que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. El que realmente en medio de cualquier contexto, por feo que luzca, por oscuro que se vea, puede garantizar paz divina a todo aquel que cree en Dios. Pero como único se puede experimentar esa paz es a través de una relación personal con Jesucristo, quien es Dios. Y cuando visitaba templos católicos, ¿sabe una de las sensaciones que a veces yo tenía de paz? A veces me iba a la iglesia católica. Ellos no son tan bulliciosos como los evangélicos, son más tranquilos. En su liturgia como que crean un ambiente más tranquilidad, más. Y a veces me iba adolescente a la iglesia católica. Cuando el templo estaba vacío, ya me iba. Por cierto, acaban de reabrir la catedral de Notre Dame allá en París. Y se las menciono porque a veces los templos católicos, las grandes catedrales, la gente dice, voy a la iglesia porque ahí está Dios y siento una paz. O a veces siento un poco más de paz de la que estoy sintiendo en mi casa. O es el break day lunch, deja ver si hay alguna iglesia abierta, a ver si puedo sentir un poco más de paz de la que hay aquí en mi trabajo. Pero déjame decirte algo, que aunque tú y yo busquemos los sitios que puedan estar aparentemente dominados por el silencio, la calma y la tranquilidad, la verdadera paz no puede ser encontrada en un lugar físico. Por la ausencia de ruido. La verdadera paz proviene únicamente de la persona de Dios. Y a nivel personal, los seres humanos saben cómo intentamos garantizar la paz en nuestras relaciones, muchas veces con el respeto. ¿No le ha pasado a veces así? Que hay una situación en tensión, en conflicto, ya sea en matrimonio o con los hijos o con otras personas. Dicen, mira, no te pido nada. Yo creo que la única manera en que tú y yo podemos tener un poquito de paz, aunque sea un poquito de paz, es respetándonos unos a otros. Así que no te pido nada más ni nada menos, respeto. A nivel personal sucede así, funciona en algunas ocasiones. Es a través del respeto en nuestras relaciones que podemos intentar crear ambientes de relaciones positivas. A nivel social se establece paz entre grupos sociales de una misma región o de regiones distintas en la negociación y resolución de conflictos, en lo que también las partes involucradas exigen esto: respeto mutuo por los derechos humanos, el diálogo constructivo y la solidaridad. Son términos que uno escucha cuando a veces grupos sociales están intentando ponerse en paz el uno con el otro. A nivel social, político y hasta familiar, hoy en día solo es posible disfrutar prosperidad cuando existen relaciones de paz. Por cierto, ningún país en guerra como los que están actualmente pueden disfrutar paz ni prosperidad. Prosperidad solamente existe donde hay paz. Y tanto países como grupos sociales y hasta matrimonios y familias poseen más oportunidades, escuche esto, de prosperar en diferentes áreas de la vida, se disfrutan relaciones de paz. Y a nivel militar, mire lo que ocurre. La paz en el mundo es una paz que está basada en recursos y arsenal militar. Por ejemplo, siempre que un país desarrolla y exhibe públicamente, ¿no han visto ustedes las exhibiciones? En Cuba siempre había un desfile. Y sacaban los armamentos viejos rusos que nos quedan allá.
pero en muchos otros países exhiben en desfiles el armamento militar. Una, para dejarle saber al mundo entero que lo que justifica que tengamos todo este arsenal que ha costado millones es para garantizar la paz de este país y para que nadie se atreva a invadirnos y podamos tener paz. Lo justifican así, comprando arsenal militar. Así que a nivel militar, esto es lo que sucede. Justifican que las posesiones de armamento que han adquirido o desarrollado y que la inmensa inversión financiera que han invertido en la construcción o en la compra de armas es para defenderse de agresiones militares y garantizar así la supuesta paz y seguridad del país. Pero la paz divina no es una paz como la paz que ofrecen los sistemas políticos, militares y sociales del mundo. La paz divina, a la luz de las palabras del Señor Jesucristo y de este contexto en el que ellas se encuentran, está basada en una relación personal con Dios a través de la fe en Él. Y ese era el propósito de Juan mientras nos dejaba estas palabras de Jesús. Cuando usted lee el propio Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y un elemento que forma parte de la vida que Cristo da es la paz. Es un fruto que produce el Espíritu Santo en el interior del creyente. Paz. Por eso Él dice: la paz os dejo, mi paz, Jesucristo Dios. Mi paz les doy. Y habla con la autoridad que únicamente Dios tiene. En otras palabras, Jesús les está diciendo: la acción de dar, generar, otorgar, producir paz divina proviene de mí, de Cristo, Dios hecho carne. Y la paz de la que habla aquí Jesús está en relación directa con la tercera persona de la Trinidad. Inmediatamente en el versículo anterior, versículo 26, si usted lo lee de Juan 14, Él dice: el Consolador. Miren qué título precioso. Paracleto, ¿saben qué significa? El que va a estar al lado mío y no me va a abandonar. El que me acompaña en medio de cualquier circunstancia o situación. El Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho, incluyendo esto que sigue: la paz os dejo, mi paz os doy. Él se las va a recordar cuando más la necesiten. Así que Jesucristo les promete paz, pero les dice: me voy, y al ascender el Padre enviará al Espíritu Santo, el Consolador. El apóstol Pablo también lo explica al escribir a los cristianos en Roma. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy intentando buscar las palabras más sencillas y simples que pueda hallar para que todos puedan entender. La única manera en que un ser humano puede experimentar paz es teniendo una relación personal con Dios. Y yo no sé con qué carga tú has llegado aquí esta mañana, quizás preocupación, quizás lucha interior, por cuenta de circunstancias que están tratando de robarte la paz. ¿No han sentido eso a veces? Y esto me está tratando de robarme la paz que tengo, la tranquilidad que tengo. Yo que pensaba que iba a tener un Thanksgiving buenísimo. Yo que pensaba que las Navidades de este año iban a ser una felicidad. Pero no. Tú sientes que hay circunstancias o hay personas y tú dices: ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuándo voy a volver a tener tranquilidad en mi vida? ¿Sabes que la única manera que dice Jesús que podemos tener paz interior es a través de una relación personal con Dios? Y si eso fuera lo único que vas a recordar de todo lo que estoy diciendo en este sermón, me gustaría que fuera eso, que tú entiendas que el único que tiene capacidad divina para hacernos experimentar paz de Dios es Cristo. Y la única forma de uno experimentar eso es a través de una relación personal con Él. Ni metiéndote toda la semana aquí dentro de este templo o en la catedral más grande que pueda haber en el mundo. Si no tienes a Cristo, no vas a tener paz. Porque se trata no de lo que está afuera, sino de a quien tienes que tener en tu vida, que es al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Y a mí me gustaría que si tú no tienes esa paz en tu vida, hoy la puedas recibir. Como pastor, arrepintiéndote de tus pecados delante de Dios. Y haciendo la paz con Dios a través de la fe en Cristo. ¿Fe en qué? En la persona de Cristo. En que realmente Él es Dios. En que realmente es el único que puede traer paz a tu vida. En que realmente es el único que te puede cambiar y transformar. En que realmente Él murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día entre los muertos para darte vida eterna. ¿Tú crees eso? Si quieres creerlo y llevarte de aquí lo más precioso que te puedes llevar, que es paz en tu vida, en tu interior, porque el Espíritu Santo va a morar en ti, me gustaría que lo hicieras ahora. Algunos de ustedes ya conocen a Dios.
Pero yo estoy pensando en quien está aquí ahora y todavía no tiene esa paz y no tiene esa relación con Dios. Si tú quieres tener esa relación con Dios y experimentar la paz divina, yo te voy a invitar a que ores. No es mi oración la que te va a salvar. Es tu fe en Cristo. Es Cristo a través de la fe. Por lo tanto, te voy a pedir que cierres tus ojos donde estás. Todos cierren sus ojos, por favor. Y los que son cristianos y cristianas, oren por las personas que están aquí y todavía no conocen a Dios. ¿Pudieras orar por ellos ahora mismo? Pero si tú estás aquí y tú ni siquiera sabes qué significa tener una relación personal con Dios, pero en lo más profundo de tu ser sientes que es lo que más necesitas ahora, te pido que cierres tus ojos y le digas a Dios estas palabras. Dios, yo necesito tu paz. Y yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme y para rescatarme de mis maldades. Y ahora pongo toda mi confianza en Jesucristo como mi único Salvador y Señor, como el único que puede darme paz y otorgarme vida eterna. Perdona mis pecados. Yo creo no solo que Cristo murió por mí, sino que Él resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y ahora recibo el regalo de la vida eterna por la fe en Jesucristo. En su nombre te lo pido humildemente. Amén y amén. Si nunca antes habías hecho esta oración y oraste ahora de todo corazón, yo quiero dejar en tus manos un recurso para que tú sigas aprendiendo más de quién es Cristo y cómo tener una relación personal con Cristo. Y hay hermanos que están listos para llevarte ahora mismo donde estás. Si tú nunca antes habías orado así y lo hiciste esta mañana, tienes la bondad de alzar tu mano para que te lleven ahí el recurso que quiero darte. Yo oré recibiendo a Cristo en esta mañana. Nunca antes lo había hecho, pero hoy lo hice. Dios te bendiga. ¿Le pueden llevar ahí? Dios te bendiga. ¿Alguien más que nunca antes había orado y hoy lo hizo esta mañana recibiendo a Cristo? Quiero dejarte ese recurso. Si te da pena quizás alzar tu mano, por favor, al final quiero que vayas a la mesa de atrás y lo busques. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más que quizás nunca antes lo había hecho y hoy oró recibiendo a Cristo? Dios te bendiga, señora. Qué bueno, un aplauso para ella también. Así que la paz divina se experimenta únicamente a través de una relación con Dios. Y la segunda realidad que me sorprende de las palabras de Jesús es que la paz divina es suficiente para disfrutar el bienestar que todos necesitamos y que estamos buscando como locos. Ese bienestar únicamente se puede experimentar con la paz de Dios en nuestras vidas. Quiero que se fije en este pronombre personal de Jesús. Mi paz os doy. No les vengo a prometer otra paz. Mi paz yo se las doy. Quiero que la reciban. Y no se las doy como el mundo la da. ¿De qué paz está hablando Cristo? De la paz que se asegura a través de armamentos militares. De la paz que se asegura a través de negociaciones, de resolución de conflictos. ¿De qué paz está hablando Cristo? Para los judíos había un vocablo que era el que expresaba el concepto de paz que Dios podía dar. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Lo usaban como un saludo. Ese shalom significa algo que es completo, que es integral, que no le falta nada. Y que al tú recibirlo, experimentabas un bienestar total en tu vida. Que incluía, por cierto, el aspecto de la salud, la prosperidad, la paz, la tranquilidad. Pero ese shalom era algo que cuando tú lo recibías, no te iba a faltar nada más. No necesitabas nada más. Y esa es la paz de la que está hablando Cristo. Mi paz les doy. Cuando la reciba va a ser suficiente para que puedas experimentar bienestar. ¿Y qué efectos asegura la paz de Cristo? Bueno, calma en medio de tiempos difíciles. Calma. Confianza en Dios. Está dura la situación, pero yo confío en Dios y en lo que Él va a hacer. Puedo experimentar su paz. Confianza plena en lo que Dios hará. Tranquilidad interior cuando los planes cambian. ¿No te ha pasado así? Tú esperas, esto es lo que va a pasar. Lucho por esto, invierto mi dinero en esto, invierto mi atención en esto, invierto mi tiempo en esto. Esto es lo que espero y ya cuando está casi ahí, ¡pum!, no llega. Y generalmente lo que hacemos es desesperarnos, amargarnos, quejarnos. Pero cuando hay shalom en el interior de tu vida, cuando hay paz que da Dios, esa paz divina en medio de la situación en que cambian los planes y que las cosas no resultan como tú deseabas o esperabas, ¿sabes qué experimentas? Tranquilidad interior.
Es una paz que, como dice Pablo cuando escribe a los filipenses, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa puede guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y posee un efecto profundo y duradero. Por eso Pablo también le dice a los colosenses, y la paz de Dios gobierne, controle vuestros corazones. Así que no perdamos de vista el contraste. Cuando Jesús dice, mi paz, está hablando de una paz diferente. Y quienes disfrutan una relación personal con Dios pueden tener la paz de Dios como algo suficiente. ¿Saben por qué? Efesios 2:14 dice, porque Cristo mismo es nuestra paz. No es un sentimiento, es una persona. Cristo es mi paz. Por lo tanto, no dejes que nadie ni nada te la arrebate. Porque Cristo siempre está contigo. Me encanta un poema de Teresa de Ávila cuando dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda, es decir, no cambia. Y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Así que la paz que ofrece Jesucristo es suficiente, no solo para lidiar con aquello que te puede hacer sentir ahora turbada, preocupada, agitado interiormente. Jesús está diciendo a sus discípulos también en un contexto difícil, no se turbe el corazón de ustedes ni tengan miedo. Y siempre me ha llamado la atención los elementos esenciales que forman parte de los saludos del apóstol Pablo. En todas sus cartas, léala, yo tuve el tiempo para hacerlo esta semana una vez más, pero en todas las cartas Pablo, también lo hace Pedro. Cuando introduce sus cartas a todos aquellos grupos de creyentes en diferentes regiones, por cierto, y en diferentes momentos, les dice, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, les dice a los que están en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, dice, gracia y paz sea a vosotros. A los Corintios les introduce su carta, la primera, diciendo, gracia y paz a vosotros, esa paz que viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando les escribe la segunda carta, les vuelve a decir en la introducción, gracia y paz a vosotros. Cuando escribe a los Gálatas, introduce en el versículo 3, capítulo 1, gracia y paz sea a todos vosotros. A los Efesios también, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros. Cuando escribe a los Filipenses en otra región, introduce su carta diciendo, gracia y paz a vosotros. Y así hace con los Colosenses, con los Tesalonicenses. Esos eran grupos de creyentes, pero ahora escribiendo a un individuo, a Timoteo, inicia su carta diciendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Señor nuestro. En la segunda carta vuelve a decirle, quiero que tengas paz en tu vida. Cuando escribe a Tito también, en Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Lo mismo hace con Filemón. Y Pedro, escribiendo, por cierto, a cristianos que habían tenido que salir huyendo por causa de la persecución, inicia su carta diciéndole en primera de Pedro 1, del 1 al 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión que están en diferentes lugares por causa de la persecución, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. En su segunda carta vuelve a decir, gracia y paz os sean multiplicadas. Y el apóstol Juan, quien mismo está escribiendo el Evangelio, ahora escribiendo también a los creyentes de aquella época, dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿Qué quiere decir esto? Tres apóstoles diferentes, a grupos de creyentes en diferentes regiones, en diferentes momentos de la historia. ¿Por qué le están pidiendo que reciban paz? Porque en medio de cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier época de la vida, la paz de Dios es suficiente y puede ser experimentada por todos los que conocemos a Dios y lo amamos. Por lo tanto, si estás sufriendo la experiencia de un divorcio, si estás enfrentando quizás situaciones difíciles con tus hijos, si estás sufriendo injusticias, si estás sintiendo que estás en los límites de soportar todo lo que humanamente puedes llegar a soportar, te puedo decir algo, en medio de cualquier situación necesitas paz que solo se halla en Jesucristo. Y la tercera y última realidad sorprendente de Jesús acerca de la paz es que la paz divina proviene de mantenernos enfocados en un futuro glorioso. ¿Por qué digo esto? Jesús está dando malas noticias. No van a poder ir a donde yo voy, no me van a poder seguir a donde yo voy ahora. Mi alma ha estado turbada, ha llegado mi hora, uno de ustedes me va a traicionar, otro me va a negar, me espera el martirio, me espera el sufrimiento, me espera la vergüenza pública,
me espera que me abofeteen, me espera que me coronen con una corona de espinas, me espera que me azote, me espera que sea traspasado con los clavos. Esto es lo que me espera, pero ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios con todo esto va a ser glorificado. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Jesús entendía que el arresto, las acusaciones, los juicios, el castigo, la cruz y la muerte deberían traer gloria al Padre para hacer posible la salvación de los pecadores que creen en Él. Y luego de la cruz y luego de la muerte vendría su sepultura, pero después lo mejor, la resurrección de entre los muertos y la ascensión al Padre. Así que sabiendo lo difícil que serían las próximas horas, mientras Él está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, sabiendo que se acercaban las peores horas de su existencia, Jesús tiene en mente lo que viene después. Y eso le da paz. Él sabía cuál era su destino futuro. Él sabía que para convertirse en rey y recibir la corona, primero tenía que venir la cruz. Y al mirar a la cruz, debía entonces tener en mente la corona que le esperaba para ser coronado rey. Y ahora utiliza esta misma línea de pensamiento para dejarle claro esto a sus discípulos, que a pesar de las malas noticias que pueden escuchar, hay realidades sobre un futuro glorioso que si las mantenemos en nuestra mente, nos van a dar paz en la vida. Y aquí les comparto las realidades que inmediatamente les dice Jesús acerca del futuro. En Juan capítulo 14:2, voy pues a preparar lugar para ustedes. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y además de esto, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que Jesús claramente está develando las razones por las que la paz divina inundaría sus vidas en circunstancias tan terribles. ¿Sabes por qué? Porque son buenas noticias de un futuro glorioso. De un futuro con propósito para todos los que creen en Él. Y cuando en medio de las tribulaciones y las tragedias de la vida, tú y yo nos mantenemos enfocados teniendo en mente el futuro que nos espera en la presencia de Dios, podemos experimentar paz. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, también escrito por Juan. Juan recibe la revelación de todo lo que va a acontecer. Hay malas noticias ahí, pero hay muy buenas. Y después de Juan recibir la revelación y saber todo lo difícil que va a ocurrir en los últimos tiempos, pero también de ver el triunfo final del Cordero de Dios, hay unas palabras que Juan recibe al final ya de la revelación. Y Jesucristo le dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, teniendo en mente esa esperanza gloriosa de ese futuro, le dice en respuesta a Jesús, quien le está dando la revelación, amén, sí, ven Señor Jesús. Porque aunque los tiempos sean difíciles y los creyentes seamos atribulados y el ambiente parezca que no hay condiciones alguna para experimentar el shalom de Dios, nosotros lo podemos experimentar porque Dios, en la persona del Espíritu Santo, habita, está, vive, mora en todo el que ha creído en Dios. Pero además de eso, en medio de la tribulación me voy a enfocar en el futuro glorioso que Dios tiene para mí. Y al enfocarme en ese futuro glorioso, tú y yo vamos a sentir paz. Y podemos decir, como dijo Juan, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nos ponemos en pie. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa para levantarnos cuando estamos caídos, para animarnos cuando no nos sentimos animados, para llenarnos de esperanza cuando estamos perdiendo la esperanza, para inundarnos de paz cuando hay circunstancias en la vida que nos las quieren arrebatar y robar. Pero te damos gracias porque en Jesucristo podemos experimentar lo que es la paz divina, la paz que proviene de ti. Y ahora te imploro, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar, o por aquellos que puedan estar mirando la transmisión en línea
y sienten luchas interiores, inquietudes. Se sienten turbados como se sintió Cristo en un momento. Como quizás se sintieron los discípulos escuchando aquellas malas noticias. Pero en medio de todo esto, Señor, yo te imploro que tú pongas paz en nuestros corazones. Que la paz de Cristo, que es una realidad para todo aquel que ha creído en Él, pueda sentirse de manera abundante en nuestras vidas. Y que donde quiera que estemos cada uno de nosotros podamos ser un instrumento de paz para otros. Podamos ser comunicadores del mensaje de paz que el mundo desesperadamente necesita escuchar. Y ahora, Dios, que tu gran amor, que la gracia del Señor Jesucristo, el príncipe de paz, y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga con paz, iglesia.